Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Bienvenidas todas las personas que siguen la revista Contraportada, su revista de información de la geopolítica mundial y nacional. Quiero empezar planteándoles que en la geopolítica mundial hay más de lo mismo y un poquito más. Voy a explicar de qué se trata. No ha habido un acuerdo de paz estable, duradero, que permita que las partes en discordia, que son en esencia Estados Unidos y Rusia, con algunas telones de fondo que son Europa, y con un escenario que es Ucrania como escenario de la guerra. Pero los grandes, que son los que van a firmar este acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia, pues han tenido interferencias. Y paz que no se firma se convierte en una guerra ilimitada. Paz que no se firma se convierte en que cualquier cosa puede pasar en el escenario de la guerra. Y esto es lo que está pasando actualmente. En la medida que Putin gana en el escenario de la guerra y doblega a Ucrania y a las fuerzas de la OTAN en Kursk y los derrota en su propio territorio, cosa que era de esperar, y que además avanza en consolidar los campos de batalla y consolidarse en el escenario de la guerra como ganador para poder imponer una voluntad política. Es decir, está cumpliendo el requisito de la guerra, que es imponerle la voluntad al adversario, pero por medio de la fuerza física. Y este por medio de la fuerza física es una cosa que es sustancial cuando se piensa en la guerra. Es decir, quien tiene una mayor capacidad ofensiva y doblega a la defensiva es el que gana. Pero si hay una defensiva que es más fuerte que la capacidad ofensiva, pues estratégicamente gana el que mejor fuerza tenga, en este caso si es defensivo y tiene más fuerza que la ofensiva. Estas son las leyes del pensador más importante de la teoría de la guerra, que es Karl von Clausewitz. Pero no lo estamos nombrando para hacer más sabiduría, sino para poder ilustrar un poco, porque es que no estamos hablando de un escenario solamente político, estamos hablando de un escenario de la guerra. Y es importante afirmar esto, mire. Cuando se dice que si la paz no se firma y se enreda, pues es una guerra ilimitada. Y esta guerra ilimitada tiende a ascender a una cosa que se llama ascender a los extremos. ¿Qué implica? Que se hace uso ilimitado de la fuerza para doblegar la voluntad del otro, para obligarlo a retirarse del escenario de la guerra o para que se entregue en el sentido de ser ya no un ejército armado, sino ser un ejército desarmado. Y uno de los propósitos de la guerra es desarmar al enemigo. Creo que Putin lo está logrando en Ucrania. Esto haría suponer que entonces solo va a permanecer la voluntad política como escenario de un diálogo que va a conducir a una paz estratégica. Esto es lo que pudieron haber acordado Putin y Trump, pero Europa entró en el escenario y entró, digamos, en lo político de la guerra, a plantear que la guerra continúa, que esta guerra no ha cesado y no ha parado. Entonces, estamos en lo mismo. Si ustedes revisan mi último análisis, pues era esto hasta ahí. Pero el adicional, el más de esto, el poquito de más de una paz que nos llega, es que en la medida en que Europa ha planteado su rearme estratégico y meterle 800.000 millones de dólares, pues a la larga es un tiro en el pie, porque las comunidades, naciones y países europeas van a gastarse su inmenso, poco o mucho capital que tengan social y de plusvalías para su bienestar, se lo van a gastar en una guerra que, si lo miramos desde el punto de vista objetivo, no la van a ganar. Entonces es una guerra de lo absurdo. Es una guerra donde, ¿por qué llevar un escenario de la guerra a su propio territorio, cuando en su territorio ya llevan 2 guerras mundiales
quieren una tercera, y estas guerras no son sino perjuicio, son destrozo, son todo lo irracional que se pueda imaginar. Ustedes se imaginan una condición de guerra hoy, no, aún no atómica, con todo ese poderío que dice Europa que quiere, que obviamente Estados Unidos se lo vendería a gusto hoy al día, y una Rusia que viene 10 años más el acumulado histórico de haber estado pensando en una guerra estratégica y puesta hoy en marcha, significaría que ellos pueden dejar muy mal parada a Europa como resultado si no se asciende la guerra atómica. Lo que ha dificultado un acuerdo de paz no es solamente que Europa quiere cobrar botín de guerra, quiere continuar la guerra metiendo soldados abiertamente que para proteger la paz. Este cuento no se lo creen ni ellos mismos, es que lo echan porque es una mentira que de todas maneras toda guerra inicia con una gran dosis de mentira, donde lo primero que se sacrifica el primer muerto de una guerra, pues es la verdad. Entonces, eso no es creíble. Ellos quieren meter fuerzas OTAN dentro de Ucrania porque no es su territorio. Ese territorio ya está perdido, está devastado. Ya hay miles de personas que han tenido que irse para otros países, que tienen una economía debilitada, una infraestructura que Putin no ha dañado más porque no le ha dado la gana. Y simplemente van a quedar con una deuda estratégica que pues Trump ya la está cobrando, 350.000 millones de dólares que quiere al contado. Y al contado es o todo lo que tengan en riquezas los ucranianos, que son sus tierras raras, que es su capacidad de producir trigo, todos los cereales que quieran, porque es unas tierras muy fértiles, tal vez de las más fértiles del mundo. Tienen pues lo que tengan, sus reservas en todo sentido. Esto pues hace que Trump no quiera perder fuerza en el campo del escenario de la guerra. Por eso él mira para el otro lado cuando los ucranianos hacen ofensivas militares dentro del territorio ruso con sus armas o las de la OTAN. ¿Por qué? Porque pues, no es su escenario, no es Estados Unidos. Ahora, la idea es que se puedan sentar a hablar, pero eso va a durar. Mientras tanto, cualquier cosa puede pasar. O sea, la incertidumbre no se va, por el contrario, puede crecer por momentos. Francia sigue muy envalentonada hablando de ir a la guerra, de meter soldados, de que su capacidad atómica está al servicio de Europa. Y pues Rusia simplemente y Putin, pues miran como, ¿y qué le pasa? Pues no creo que Europa aguante 4 golpes estratégicos atómicos y combinado con una cosa militar regular de la Oresnik y otras armas que ellos tienen que no las han usado porque no las necesitan, pues no sé en qué pueda quedar Europa. Esto es como uno prenderle fuego a su propia casa, tal cual, con todo lo que uno tenga dentro, con familia dentro. Es como absurdo. Yo creo que sí, la guerra es absurda, pero más absurdos son los que piensan la guerra como un lugar de construcción o como el lugar desde donde el humo de la pólvora enseguece a la gente y no la deja ver el panorama de una solución política. Vuelve nuevamente en el escenario de lo geopolítico, los bombardeos del sionismo sobre Gaza, cosa imperdonable. Se suponía que había un cese al fuego, se suponía que había unas reglas del juego que se han establecido. Nuevamente Trump mira para el otro lado, no pasa nada. En la geopolítica mundial no hay quien saque la cara por estos nuevos condenados de la tierra. Y bueno, el pesar, el dolor, la solidaridad, pues no son suficientes para poder hacer que este horror que pasa allí cese. Respecto a la situación colombiana, creo que los 8 magníficos, porque
para algunos fueron héroes porque lograron echar a pique y negar la reforma laboral. Pues yo digo que son los 8 magníficos porque desdoblaron una realidad que uno minuto a minuto cuando sigue el qué capacidad de desgaste ha tenido el movimiento popular o cuánto ha desgastado Petro su gobierno, pues uno piensa cuando se invita a movilizaciones, uy, ¿será que la gente sale? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Y la gente salió, y salió masivamente. Entonces yo digo los 8 magníficos porque niegan una reforma laboral, pero permiten que Petro se radicalice y realmente haga una ruptura que pues para mí válida con el Congreso, que también es hay que leerlo como una ruptura con la clase política tradicional, con el estamento, con esas oligarquías, con esas mafias instaladas en el poder, y que es el régimen político que termina con Duque, que pasa por Santos, que pasa por Uribe, que pasa con todo este régimen político, pues con ellos hay rupturas. Ellos no quieren reformas. No sé si el santismo esté metido en esto, pero es que como la política es tan cambiante como él mismo dice el señor Santos, es tan dinámica que no sabemos si él quepa en el costal de Uribe cuando ha sido su enemigo tradicional y hoy piense que de pronto cabe allá o cabe acá, en este lado del movimiento alternativo que quiere cambiar un modelo económico y un régimen político. Para decirlo más conclusivamente, Petro se radicaliza ante la negativa de la clase política y del régimen político de negociar un acuerdo nacional, de poner en perspectiva mejor que el de sacar la gente a la calle para poder negociar las reformas que son fundamentales y necesarias. No para Petro. Claro que a Petro le redunda eso en buena cauda política, pero es que el país necesita esto. El país necesita una reforma a la salud urgentemente. Necesita un montón de reformas y de reestructuraciones. El régimen político anterior es cómodo porque todo lo que había los beneficiaba, la corrupción, el paramilitarismo, el desorden de país, un país que estaba apocado y que sufriera lo que sufriera, padeciera lo que padeciera, no se movilizaba. Entonces aquí sí ha habido un cambio profundo y es un cambio de que la gente sí está apoyando la conciencia posible de un nuevo país. Y esto la derecha parece que no lo nota, o lo notan algunos, los que son más perspicaces y más inteligentes, que se salen del común de la oposición inteligente, entre comillas, y que dicen, sí, esto del movimiento alternativo, esta voluntad de cambio, esta conciencia de lo posible de un cambio, está ganando. Y está ganando. Algunos dicen, no, es que con un 30% ya Petro pasa a la segunda vuelta en el 26. Candidato o candidata que él ponga o que él apoye. Pero es que yo creo que si este proceso de radicalización contra un régimen político se vuelve realmente objetivo, estamos anunciando que hay una conciencia posible de cambio, pero esto hay que probarlo. ¿Y probarlo cómo es? Hay que dejarse contar. Petro pone en riesgo su gobierno, su credibilidad y su estabilidad, que la tiene, digamos, con los sectores populares, pero no con las clases políticas de los estratos 5, 6 o 18. Y resulta que si él monetiza monetiza en el sentido de votos y la gente le sale y le aprueban lo que él está pidiendo que le aprueben, va a estar este régimen político en dificultades. Porque si Petro logra ganar la consulta, que el Congreso puede que se la torpedie y puede que le diga que no, pero aún no dándose, aún con la pérdida en el Congreso de esta propuesta y aún perdiéndola por mínimos, porque que saca 10 millones, o un poquito más, y si la gana con 13, está listo el Congreso y está listo el Congreso y la Cámara de Representantes para ser renovada y cambiada. Yo por eso digo que son los 8 magníficos, porque ellos desdoblaron un país que estaba quedándose aletargado
lo pusieron nuevamente en el escenario. Petro convoca al movimiento popular para que salga a las calles, salen, lo acompañan y ratifican que sí, que están ahí y que están para los cambios, para las reformas. Y si esto se logra convertir en votos, pues yo creo que aquí estamos llegando a una posibilidad de cambio, por lo menos de 4 años más, de que el neoliberalismo y las viejas prácticas del régimen político se les atrase por lo menos 4 años más el volver. Aquí no podemos hablar de que esto, si se ganan otras elecciones, nos quedamos, porque eso, quién sabe. Estamos muy lejos para eso. Pensemos en lo inmediato. Y lo inmediato es que hay un capital político para iniciar, que mínimo es del 40%. Ese 40% bien trabajado, bien traducido en luchas por las reformas, en presión para que se hagan las reformas, en que no se cometan errores, que somos expertos en cometerlos, y que haya sobre todo un proceso de unidad orgánico político que se convierta en un aparato orgánico para hacer elección y ganar elecciones. Nos falta esa parte. Nos falta un aparato que gane elecciones. Ya el pacto histórico ganó una, pero este pacto histórico hay que renovarlo con nuevas alianzas, con nuevos contenidos, y ese contenido es unidad. Unidad para hacer listas que permitan que los sectores en territorios, campesinos, obreros, sectores urbanos populares, movimiento sindical, mujeres, etcétera, todos estos sectores se dinamicen en torno a unos candidatos que surjan de la voluntad popular y no del esfero de las izquierdas tradicionales. Si esto se logra, creo que las elecciones pueden estar aseguradas. En política nunca se puede decir una cosa pues así tan terminante de que estén aseguradas. Decimos están aseguradas en el papel, pero todo esto se juega cuando el papel se vuelve un papelito que dice voto por el que sea, movimiento alternativo, como se llame el nuevo pacto histórico o como se llame la nueva figura sobre la que se va a nuclear, y en torno a un candidato que realmente tenga la prestancia y que si no calcen todas las medidas de los zapatos de los ferraganos de Petro, por lo menos que tenga la capacidad de continuar su proyecto, mucho con que lo creó, mucho con que lo dibujó, mucho con que lo dejó perfilado. Si hay un candidato que tenga esas capacidades de seguir la dinámica popular, una candidata que siga la dinámica popular, el poder popular, empoderamiento de los sectores tradicionalmente marginados, que los condenados de la tierra tengan voz y voto, y sobre todo voto. Y si somos capaces de crear esta conciencia de lo posible del cambio, creo que estamos garantizando que haya 4 años más en el que el neoliberalismo, el régimen político y el modelo económico no tengan voz, y menos que nos puedan ganar en votos. Esta es la apuesta. Bueno, los invito a que continúen suscribiéndose, que nos distribuyan entre amigos, que manden el link de nuestra revista y sobre todo que la naveguen. Aquí hay una cosa muy importante. Nuestra revista tiene un contenido muy importante que son 20 productores o más, 20 productores de contenidos alternativos. Navéguenlas. Aquí hay muchísima información concentrada y la hemos venido cualificando. Esto es lo que llamamos los aliados, pero hay otra parte que son nuestros productores de contenidos, que son personas que invitamos a que hagan las reflexiones profundas de esto, que tienen mucha reflexión desde lo académico, desde la historia, desde la política, desde seguimiento de realidad, dirigentes que han estado pues al pie del cañón y haciendo seguimiento de lo que pasa en este país, pero sobre todo personas que tienen la capacidad de brindarnos análisis que nos permitan ver el país con unos ojos diferentes. Los invito a navegar la revista y abrazos muy especiales desde la revista Contraportada.